Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el capítulo 49, 49 de la serie El Imperio, 196 años de la grandeza azteca. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas. Y el conocimiento de la historia mexicana nos convierte en mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo por conocer tu historia. Productor general y productor ejecutivo, el señor Pedro Manzano. Efectos físicos, efectos especiales, ambientación y operación técnica, Óscar Acacio. También en la operación técnica, César Arturo Becerril y Jorge Alonso. Investigación histórica, investigación musical y musicalización, el señor Felipe Saldívar. Y todos bajo la dirección de tu amigo el Dr. Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. Esta es una presentación especial de Radio Centro 1030, calidad en tu vida. Y una aportación cultural para todos los mexicanos. Corrían los últimos días del mes de abril del año 1519. La actividad febril de la ciudad de Tenochtitlan era como cualquier otro día. Las avenidas y calzadas estaban inundadas de viandantes. Las escuelas de la ciudad funcionaban con normalidad. En el mercado de Tlatelolco las transacciones comerciales se mantenían constantes, sin alteración ninguna. Se veía desfilar diariamente casi a 40,000 compradores y vendedores. Por las inmensas calzadas continuaban los viajeros, entrando y saliendo de la ciudad. Tenochtitlan era la capital colosal de un imperio fabuloso que se extendía hasta Guatemala. El 500,000 de habitantes de la ciudad hacía que calzadas, avenidas, parques, casas, todo estuviera siempre como una especie de hormiguero. Y en los templos sonaba el caracol sagrado, convocando a la oración. Se había incrementado el número de ritos en su cuantía, y especialmente en el nuevo templo redondo del dios Quetzalcóatl, Ejecatl, tenían lugar constantemente celebraciones. El emperador estaba en su gran Tecmán. El inmenso palacio, con todas sus puertas, estaba siempre abierto. La guardia imperial vigilaba celosamente que nadie que no estuviera autorizado
penetrara en su interior. Y mientras que en el pebetero sagrado del gran salón de audiencias del emperador crepitaba el fuego con intensidad, despidiendo la olorosa goma de copal, el príncipe Cuitláhuac Cuitláhuatzin, nervioso, esperaba la presencia de su hermano, el gran Semanáhuac Hueytlatoani. No estaba solo. Estaban con él los altos mandos del ejército azteca. Los 4 grandes generales responsables de la totalidad del ejército. El Tlacochalcatl, el Exhuacatecatl, el Atempanecatl y el Tlilancalqui. Todos habían solicitado una audiencia con el emperador, y era precisamente Cuitláhuac, el hermano de este, quien se había dirigido al Cihuacóa para pedir al Supremo Moctezuma que les recibiera cuanto antes, ya que las noticias de la costa de la Mar Sagrada eran alarmantes. El emperador había terminado otros asuntos de Estado que siempre le ocupaban, entre ellos la reorganización del ejército y el pedido especial que había hecho el emperador a los canteros, a los talladores de obsidiana, para que una gran cantidad de armas fueran fabricadas con grande urgencia. Finalmente el emperador entró suntuosamente vestido en el salón de audiencias. Todos respetuosamente inclinaron sus cabezas. El emperador venía al lado de su Cihuacóa. Cuitláhuac también, mirando al piso, tocó con su dedo derecho el pavimento de aquel suntuoso palacio. Después lo llevó a su boca en señal de humildad y de respeto a su emperador, no importando que llevaran la misma sangre o que éste fuera su hermano. El emperador subió a su trono, se sentó en su silla de oro, y después el Cihuacóa ordenó a todos levantar sus cabezas, porque había comenzado la audiencia. Moctezuma hizo señas con la mano. Tratándose de tan elevados señores, no era menester seguir a pie juntillas el protocolo. Podrían hablar con libertad y mirar al emperador a la cara si así lo querían. Esa era una deferencia que solamente muy pocos en el imperio podían gozar. Moctezuma no habló, hizo una indicación a su Cihuacóa y este de inmediato dijo a los generales: el emperador escucha, hablad. Cuitláhuac Cuitláhuatzin no era el más alto en jerarquía, pero sí el más cercano a Moctezuma. Así es que el Cihuacóa le dio la palabra. Y Cuitláhuac dijo: Señor Semanáhuac del imperio, están ante ti los generales de más alto rango de tu ejército. Enterados estamos que los extranjeros venidos de la Mar Sagrada no solamente mintieron, deshonrando su palabra, puesto que aseguraron a nuestros embajadores que habrían de retirarse de la Mar Sagrada, pero no lo hicieron. Lejos de esto, se trasladaron a una playa más al norte,
Y ahí se están estableciendo. Pareciera como que desearan quedarse para siempre en tus tierras. Y a esto, yo sin lugar a dudas, le llamo una invasión. Por lo tanto, señor, mi gran señor, te pedimos permitas que tus poderosos ejércitos se extiendan sobre la costa. Que se inicie la guerra, mi hermano. Déjanos ir a pelear en tu nombre para arrojar del suelo azteca al invasor, que es un invasor infame. Inmediatamente después pidieron la palabra a los demás generales. Todos hablaron en el mismo tenor. Después el emperador se dignó a hablarles diciéndoles: creíamos que eran dioses. Ahora que sabemos que no lo son y que son hombres, sabemos que son hombres peligrosos. ¿Por qué malas artes? No lo sé, pero tienen el dominio del rayo y del fuego. Cacamatzin, rey de Texcoco, dijo en el Gran Consejo: dejémosles entrar en el imperio. Y yo, Moctezuma, pienso que si entraran al imperio, no sería más fácil destruirlos. ¿Por qué no les dejamos entrar y que avancen tierra adentro? Que se confíen, que no puedan recibir ayuda de los suyos por el mar. Y después les aplastamos. Pero los generales no aceptaban aquello, consideraban que había que actuar rápido, dejarlos entrar. ¿Hasta cuándo y cómo? Pero Moctezuma, retirándose, no dio oportunidad a los generales. Esto significaba que estaban atados de pies y manos. No podían desacatar de ninguna manera las instrucciones del supremo Hueytlatoani, del Señor del mundo. Y rechinando sus dientes, Cuitláhuac tuvo que tragarse sus palabras. Pensaba que se estaba perdiendo un tiempo precioso para el imperio, pero nada podría hacer, al menos en aquel momento. Moctezuma se retiró y con él su Cihuacóa y su guardia imperial y una docena de funcionarios que siempre iban tras él para servirle. Desconcertados, los generales se miraron. Estarían atentos de la costa. Duplicarían la vigilancia en exceso. Informarían al emperador de manera permanente y oportuna. En cuanto algo grave sucediera, lo obligarían a actuar. Vamos a mensajes.
En la costa de la Mar Sagrada, Hernando de Cortés había tomado una decisión: permanecer ahí e ir a la conquista del imperio de los aztecas. Pero no sería tan fácil. Hernando o Fernando Cortés tendría que enfrentar la primera amenaza, que no era precisamente fácil, y que era el hambre. Los aztecas se habían retirado, lo habían dejado abandonado a su suerte, ya no abastecían su campamento, y los alimentos y el agua empezaron a escasear. Los españoles temían además la venida de una tempestad que pudiera destruir sus barcos. Todavía era temporada de nortes en el Golfo. Un viento demasiado intenso podría destruir la flota. Así es que Cortés, temeroso de los vientos, decidió enviar las naves buscando un fondeadero. No había soplado un viento intenso, apenas unos cuantos nortes débiles que iban y venían. Fue entonces cuando Fernando o Hernando de Cortés mandó llamar a uno de sus mejores capitanes. Era don Francisco de Montejo. Le ordenó que, tomando las naves, virara rumbo al norte en busca de un lugar para fondear que fuera seguro y donde las aguas no estuvieran bravas. Tomando 60 hombres, el capitán Montejo salió rumbo al norte. Entonces, los ojos de los aztecas, los espías del emperador Moctezuma, que lo sabía por cientos, se dieron cuenta que las naves se iban, pero sin los hombres. La sospecha se confirmaba. Aquello era una invasión. Fernando de Cortés tenía muchos problemas que resolver. Al irse las naves, los soldados empezaron a temblar, asaeteados por los mosquitos y las enfermedades tropicales. Sintieron miedo, casi terror. Y hubo una gran rebeldía, y los hombres bramaban por regresar a Cuba. Y entonces Cortés les hizo una promesa: dividiré el grupo en dos. Unos iréis a Cuba, pero los valientes que quieran seguir a mi lado me seguirán rumbo a la gran Tenochtitlan. Y aquellos dos bandos dejaban a Cortés inerme. Pero era un capitán inteligente, prudente, astuto y mentiroso. Él tendría el remedio tarde o temprano. Mientras tanto, hizo creer a su gente que el que quisiera volver a Cuba estaba en libertad de hacerlo. Aunque aquello solo era una brillante estratagema, muy propia de don Hernando de Cortés. Mas, sin embargo, todos estuvieron muy felices por algunas semanas. Mientras tanto, y temiendo al gobernador de Cuba, el capitán Cortés ideó una nueva estratagema para su legitimidad. No olvidemos que había salido de Cuba huyendo, peleado con el gobernador. Así que Cortés no podía ni siquiera regresar a Cuba, porque sería encarcelado. Pero sus conocimientos de bachiller y de escribano, y el conocimiento que tenía del derecho español,
le permitió urdir una salida. Fundaría un ayuntamiento, una ciudad, una nueva ciudad, con ayuntamiento y todo, que le diera legalidad. Y de este modo Hernando de Cortés reunió a sus hombres y buscando a los más leales les dijo: crearemos un ayuntamiento en estas tierras, levantaremos actas y estableceremos un cabildo. Esto nos dará la protección de la ley. Haremos fundación y luego enviaremos 3 procuradores para ver a su majestad, Carlos V, para que reconozca en este ayuntamiento a sus leales súbditos. Y entonces ya no dependeremos del gobernador de Cuba. Y así lo hizo Hernando de Cortés, y creando su propia ciudad y ayuntamiento, de acuerdo a las leyes españolas, estaba ahora nuevamente en condiciones de solicitar reconocimiento legal del gobierno de España. Y finalmente Cortés triunfó y obtuvo fundación para la nueva ciudad que se llamaría la Villa Rica de la Veracruz. Sin embargo, el problema más grande que tenía Hernando de Cortés era abastecer a su tropa. Así es que ordenó a Pedro de Alvarado que saliera con 90 hombres en busca de comida, suficientes alimentos y vituallas para sobrevivir, y también de agua. No fue fácil para los españoles internarse en aquellas tierras tropicales llenas de peligros, de serpientes y escorpiones, y de un suelo completamente ajeno al suyo. Pero finalmente lo lograron. Y entonces Hernando de Cortés pudo ver surgir en medio de aquellas tierras una verdadera ciudad hecha a la usanza española, construyéndose de cal y canto las casas, las calles, las plazas, repartiéndose los solares y finalmente construyéndose el primer palacio del ayuntamiento. Mientras tanto, los meses pasaban rápidamente y las lluvias llegaron, y a torrentes vomitaba Tlaloc el agua de sus cántaros sagrados. Y entonces las tormentas intensas de los meses de julio y agosto trajeron a los españoles mucha agua, ya que los riachuelos se llenaron. Mientras tanto, en Tenochtitlan, el emperador conocía todas las noticias casi simultáneamente a cuando ocurría. Hernando de Cortés había logrado crear una villa española y ahora se disponía para marchar tierra adentro. Y en aquello estaban cuando repentinamente hubo un hecho sorpresivo. Se presentaron, como dice Bernal Díaz del Castillo, unos indios extraños. No eran los enviados del emperador. Eran otro tipo de gentes. Traían los labios comidos, ya que ataban una piedra a estos, lo que les daba un aspecto muy feo. Se llamaban los totonacos. Pidieron audiencia con el capitán Hernando de Cortés, y este la concedió. Y no fue difícil comunicarse con ellos, ya que aunque hablaban una lengua que se llamaba el totonaco, también entendían el náhuatl o culhua. Le dijeron a Cortés que fuera a su gran ciudad, la capital de su reino, que se llamaba Zempoala.
porque ahí Chicomácatl, su rey, quería alojarlo y darle la bienvenida. Ellos eran enemigos de los aztecas y tenían que pagar un caudaloso tributo. Y querían aliarse con ellos si es que habían venido a luchar contra el imperio. Hernando de Cortés escuchó aquellas palabras como si fueran música en sus oídos y aceptó ir con los totonacos de inmediato para conversar con su rey, Chicomácatl, rey de Zempoala. Y de aquello surgió una gran amistad, y los españoles en gran número desfilaron por en medio de aquellos bosques tropicales y vieron salir de en medio de la jungla una bella y extraordinaria ciudad. Era Zempoala. Chicomácatl era su rey, un hombre muy gordo al que los españoles dieron el nombre o apodo de el Cacique Gordo. Chicomácatl era un hombre generoso y explicó a Hernando de Cortés que tenían que pagar oneroso tributo y que tenían que mandar a Tenochtitlan constantemente a sus jóvenes para que fueran sacrificados en los altares aztecas, ya que los dioses aztecas eran sanguinarios y crueles. Hernando de Cortés obtuvo mucha valiosa información y después prometió al Cacique Gordo que si se aliaba con él lo protegería contra el gran Moctezuma. Y la alianza se firmó. Los enemigos del imperio se habían aliado. Y rápidamente los espías del emperador Moctezuma llevaron la información a Tenochtitlan, de manera tan rápida que en el mismo día se supo. La cara de Moctezuma cambió, estaba lleno de ira. Aquellos no podían ser dioses y acaso unos demonios. Pero para comprobar las intenciones de Hernando de Cortés, Moctezuma ideó un ardid. Ordenó a su Cihuacóa que mandara a los cobradores de impuestos a la ciudad de Zempoala, y este lo hizo. Eran días de mucha lluvia. Llovía y tronaba copiosamente en el Anáhuac. Lo mismo en Tenochtitlan que en Zempoala. Los cielos estaban plomizos y muy nublados, y las lluvias eran constantes y terribles. Era el inicio de la temporada de lluvias. Esto dificultó la llegada, pero finalmente, en un día claro, cuando ya había dejado de llover, los cobradores de impuestos del emperador se presentaron ante el rey de Zempoala. Y en cuanto estos entraron a la ciudad, fueron de inmediato apresados. Los cobradores aztecas, indignados por aquella cobarde traición, insultaron al señor de Zempoala. De inmediato les fueron puestos cadenas y grilletes, y entonces los totonacos hicieron una gran fiesta con mucho alboroto. Aquello sin duda era un acto de guerra. En el imperio no tardaría en saberse aquella noticia. Era la señal que el emperador esperaba para conocer perfectamente las intenciones de Cortés. Finalmente el emperador ordenó que viniera su hermano Cuitláhuac y los grandes supremos poderes del ejército. El Tlacochalcatl,
el Exhuacatecatl, el Atempanecatl y el Tlilancalqui. Moctezuma esta vez se veía decidido a actuar, pero ahora había que hacerlo con inteligencia. Por primera vez el emperador giró instrucciones a sus guarniciones militares de que se prepararan para un ataque. Cuitláhuac estaba feliz y contento, aunque todavía no tenía ninguna autorización de atacar. Pero eso sí, se reduplicó la fuerza de observadores y espías. Cada 15 o 20 minutos llegaba un mensajero imperial con noticias de todos los movimientos del enemigo. Moctezuma ordenó que se reunieran sus estrategas militares y que se pidiera a los reyes de Texcoco y de Tacuba, aliados del imperio, que acudieran para fijar la estrategia. Y durante varios días, las cabezas máximas del ejército y el estado mexica diseñaron el plan para Cortés. Vamos a mensajes. Hernando de Cortés estaba decidido y resuelto a todo. Iría a Tenochtitlan. En su mente ya existía la ilusión de una conquista de aquel fabuloso y poderoso imperio. Confiaba en que tendría aliados y que sus armas terribles y el poder de Dios le llevarían a la victoria. Salió de la ciudad de Zempoala después de haber liberado a los cobradores de impuestos. Su estrategia era muy clara. Quería engañar al emperador Moctezuma diciéndole que él había rescatado a aquellos hombres, les había dado su libertad para que no tocaran los intereses de Moctezuma y los había exhortado a pagar el impuesto. Lo que no sabía Hernando de Cortés es que hasta en el palacio de la ciudad de Zempoala había espías del emperador. Por lo tanto, Moctezuma sabía perfectamente lo que habían hablado él y el rey de Zempoala. Sin embargo, Hernando de Cortés dijo a los cobradores de impuestos: «Id ante vuestro emperador y decidle que yo os liberé del yugo de vuestros enemigos, porque esta es mi señal de amistad, y que lo único que le pido a cambio es que me deje llegar hasta Tenochtitlan para saludarle y conversar con él». Ya liberados, los recaudadores de impuestos salieron del territorio totonaco y, tomando las veredas y caminos del imperio, siguieron para ir en busca de Tenochtitlan. Mientras tanto, Hernando de Cortés regresó a la Villa Rica de la Veracruz y se enfrentó a un terrible motín. Sus hombres se estaban sublevando, querían regresar a Cuba,
Muchos de ellos eran víctimas de un pánico espantoso. Además decían que Cortés no era legítimo, que el gobernador de Cuba mandaría gente para apresarlo. Y entonces Hernando de Cortés habló a su tropa diciéndoles: muchos entre vosotros no me queréis, pues idos pues, pondré a disposición vuestra las naves que haga falta para llevaros a Santiago de Cuba. Muchos de los españoles se regocijaron y entonces se dieron a conocer. Le vendieron a los que querían permanecer ahí sus propiedades y posesiones, sus caballos, sus armas, y de inmediato se aprestaron a abordar las naves para regresar a Cuba. Francisco de Montejo y Alaminos eran dos de los principales que preferían regresar a Cuba. Pero había dos oficiales de alta graduación que eran los que habían iniciado el motín. Eran Diego de Ordaz y don Juan Velázquez de León. Llenos de entusiasmo subieron a la nave y la repletaron para volver a Cuba. Pero en ese momento Cortés había descubierto realmente a los cabecillas del movimiento y entonces los apresó y los sometió en cadenas. No era más que una estrategia ruin para descubrir a los traidores. Y ahora que sus enemigos estaban presos, ya tendría el control total de la tropa. Hernando de Cortés era extraordinariamente brillante, muy inteligente y podía llegar a ser muy cruel con sus enemigos, especialmente con los traidores. Juan Velázquez de León y Diego de Ordaz se dieron cuenta, ya que fueron encerrados en mazmorras y casi no se les daba alimento. Se convirtieron en el escarnio de todos y en el ejemplo de lo que ocurriría a todo aquel que se atreviera a contradecir a don Hernando de Cortés. Esto hizo que la tropa se disciplinara. Y muchos eran leales a su capitán, entre ellos Alonso Hernández de Portocarrero y Juan de Escalante, así como don Francisco de Lugo, que trataron de animar a la tropa diciéndoles: mirad el oro que hay aquí, no podéis regresar con las manos vacías, no seréis unos cobardes, iremos adelante sobre el imperio de Montezuma, ganaremos porque Santiago y Dios están con nosotros. Y así fue como el campamento de Hernando de Cortés se animó y se prepararon todos para continuar en la empresa. Y mientras tanto en Tenochtitlan, el emperador Moctezuma recibía a sus recaudadores de impuestos. Habían llegado famélicos y enfermos. Algunos habían sido golpeados y maltratados. De inmediato informaron al gran emperador acerca de la rebeldía de los totonacos. Se rebelaban y no querían ya más pagar tributo, aduciendo que sus nuevos aliados venidos del mar los defenderían contra el imperio. Mas, sin embargo, los humillados y maltrechos cobradores de impuestos dijeron al emperador que Hernando de Cortés les había dicho:
decid al gran Moctezuma que para probarle mi lealtad están libres gracias a que yo intercedí con mis buenas intenciones y mi amistad, y les ayudo a escapar de Zempoala, y a cambio solamente le ruego al gran emperador me permita ir hasta él para rendirle honores de parte de mi rey. Pero entonces el hermano del emperador Cuitláhuac, al escuchar aquello, dijo a Moctezuma: «Te engañan, mi gran señor, te engañan esos viles y ruines. Nuestros espías en la corte de Zempoala nos informan que fue el propio capitán llamado Cortés el que incitó a tu vasallo, el rey de Zempoala, Chicomácatl, a aliarse con él contra ti. Solamente es un engaño. Que no te engañen esos extranjeros, mi señor y hermano». Gracias por haber estado con nosotros en el capítulo 49 de la serie El Imperio, 196 años de la grandeza azteca. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas. Y el conocimiento de la historia mexicana nos convierte en mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo por conocer tu historia. Y a nombre de Radio Centro 1030, calidad en tu vida, y de todos quienes hacemos este programa, gracias. Muchas gracias por tu preferencia, y te espero mañana por el 1030 de la amplitud modulada, donde todos los días del año, en punto de las 11 de la noche, son días de encuentros con la historia. Nuevamente, muchas gracias y hasta mañana.